académico de la USACH. Él es académico, además, ingeniero eléctrico, de la USACH. Y académico de ingeniería eléctrica. Y académico, además. Exacto. Mira, debo decir que además es una tremenda fuente en este sector que está permanentemente ayudándonos acá a entender estos temas en Más que Nubes. ¿Cómo estás, Humberto? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias Humberto, por la invitación. Gracias por estar acá. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace la SEC y por qué entra también en disputa con el coordinador específicamente en este tema del mega apagón? A ver, nosotros pagamos tres cosas en la boleta: el segmento de generación, transmisión y distribución, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí hay un operador de red, que en este caso es el Coordinador Eléctrico Nacional, que, valga la redundancia, coordina y supervisa lo que hacen las empresas de generación y transmisión. Claro. La Superintendencia de Electricidad y Combustible es el fiscalizador, que, valga la redundancia, fiscaliza los tres segmentos, pero particularmente en el de distribución interactúa directamente sobre las empresas. En el fondo, el año pasado, por agosto, la Superintendencia fiscaliza a las distribuidoras. Pero en el caso de generación-transporte, que son las dos primeras componentes de la boleta de lo que pagamos, a partir del 2016 se crea este Coordinador Eléctrico Nacional, que es el operador de red y que ese es la torre de control del segmento generación-transporte. En el fondo, las empresas de generación y transmisión se coordinan o envían información al Coordinador Eléctrico y él les dice cuándo operar y cuándo no. No es tan automático esto, o sea, el coordinador se supone que está recibiendo toda la información y está abriendo y cerrando llaves, por decirlo así, de quién inyecta energía al sistema, ¿verdad? Da instrucciones. Es la torre de control de un aeropuerto, quién aterriza o quién despega. Claro. Perfecto. ¿Y hay áreas grises entre el rol de la SEC y el rol del coordinador eléctrico? No, están totalmente claras. La normativa eléctrica en este caso es súper transparente. El único fiscalizador es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Perfecto. El Coordinador Eléctrico Nacional interactúa con las empresas de generación y transporte y debe garantizar que la operación del sistema sea segura y económica. Si existe o el Coordinador Eléctrico detecta algún potencial incumplimiento, la normativa lo obliga a hacer la denuncia a la Superintendencia y ahí entra la Superintendencia a fiscalizar. Perfecto. Pero si no hay denuncia por parte del coordinador, la Superintendencia en este caso no actúa. Ya. Y eso es importante dejarlo claro. La Superintendencia siempre actúa sobre denuncia. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo ahora la Superintendencia respecto del rol del CEN, del coordinador, en esta línea de transmisión, en este corredor, que es Nueva Maitencillo Polpaico, que tiene un límite seguro? Explícanos lo que es ese límite seguro y por qué transmitió más allá de ese límite seguro, Humberto. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que dentro de la normativa o de las cosas que tiene que hacer el coordinador se debe establecer un plan de defensa contra contingencia extrema. La falla de esa línea estaba contemplada dentro de lo que el coordinador informó hace un par de años atrás y establecía que en un escenario complejo, porque indudablemente no se pueden abarcar todos los escenarios posibles, dentro de unos escenarios que él consideraba, la capacidad de transmisión máxima de esa línea era 1.600 megawatts. De ahí sale ese número. Ahora, ¿por qué lo estaba operando en 1.800 megawatts? Porque en definitiva el coordinador tiene que garantizar la operación segura y económica. Y en ese horario del día, para ese día, el flujo de energía renovable del norte al sur era alto. Entonces, con el objetivo de poder evitar que la energía renovable se pierda, ¿verdad? El límite de operación estaba en los 1.800. Lo subió. Pero en los 1.600 sale de este plan de defensa contra contingencias extremas que el mismo coordinador había publicado un par de meses atrás. O sea, conscientemente sube el límite sabiendo que está sobrepasando la norma. Claro, en estricto rigor el coordinador evalúa muchos escenarios y él determina operación económica, pero al mismo tiempo segura. Y eficiente, exactamente. Entonces, bajo las condiciones que tenía el coordinador en su momento, esa operación de la línea evidentemente daba ambas situaciones, eficiente y segura. Humberto, ahora, esto evidentemente tenía riesgos. Y yo te pregunto, pareciera que no tenían plan de contingencia, o sea, ni siquiera tenían teléfonos satelitales para hablar, si nos quedamos todos sin teléfono, se nos acabó la batería. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Lo primero es que dentro de las fallas más severas, nunca se consideró o no estaba contemplado este escenario en que el corredor completo, los dos circuitos salieran. En el fondo, siempre las líneas o las instalaciones en el sistema eléctrico se generan o se construyen con el criterio N-1. Es decir, si tú tienes dos líneas, falla una, el sistema tiene que seguir funcionando por un rato. Pero en este caso, el criterio no se cumplió, en el fondo salieron las dos líneas. Y aquí es donde entra la transmisora, en este caso, ISA, que la maniobra sin avisar y sin autorización que hizo en la instalación propia, ¿verdad?, generó la salida de los dos circuitos. O sea, no es que el coordinador le pidió a ISA que saliera, sino que ISA salió nomás. No, lo que establece la Superintendencia en el proceso de investigación y lo que se ha dicho en todas las comisiones es que ISA hizo una maniobra, ¿verdad?, un reseteo, ¿verdad?, en el fondo subir y bajar el automático de la casa
sin avisar al coordinador. Y Ya. todas las instalaciones Ajá. de generación de transporte tienen que pedir autorización al coordinador y tener la Perfecto. autorización para hacer la operación. Humberto. Una línea sobrecargada, ¿verdad? O con alta capacidad de uso y una maniobra que no se avisó. Una pregunta. ¿Esta transmisión en 1800 megawatts es una falla institucional o es una falla técnica? No, lo que pasa es que el coordinador toma todas las medidas para que el sistema en el fondo, cuando el sistema opera, se dice que se despache, que los generadores entreguen energía a la red. Sí. Entonces, el coordinador, dentro de la planificación que hace, dijo, en este escenario, si todo funciona bien, el sistema va a ser eficiente y seguro. Pero el problema está que el propio coordinador en el informe del Plan de Defensa contra Contingencia Extrema establecía que la capacidad máxima de ese corredor era 1.600 y ahí es donde está el punto que la superintendencia le pide explicar al coordinador por qué si usted dice A, opera B. Y ahí es donde aparece el primer flanco hacia el coordinador. Está una pregunta a Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica del USACH. ¿Por qué se culpa en parte a los PMGD, a los pequeños productores Ya. de este blackout? Ya, lo que pasa es que la línea estaba exigida, ¿verdad? Sobre el valor que el propio coordinador había dicho. Después, opera el automático de la casa sin que nos demos cuenta. Ahí viene un proceso adicional de desconexión de centrales de generación que lo hicieron antes de lo que tenían que hacer. Y esas fueron las 3 condiciones que dice la superintendencia a partir de la formación de cargos que provocó el apagón total y ahí nos fuimos a cero. Ahora, ¿dónde entran los PMGD? El tema es que los PMGD, algunos, no todos, inyectan energía a la red, pero esa información no va hacia el coordinador. En el fondo el coordinador no los ve. ¿Está ciego con los PMG? Justamente. ¿Y por qué? Porque la normativa, ¿verdad?, no obliga a que los PMGD o estos pequeños medios de generación, que dicho sea de paso, han hecho un tremendo aporte para la descarbonización, ¿verdad? La normativa no los obliga a enviar información Porque se en presumía tiempo que real. eran chicos y que no iban a afectar, Exacto. pero son bastantes. Ahora crecieron una política pública exitosa, ¿verdad? Porque mucha penetración de energía solar es en base a PMGD. Ahora, efectivamente el coordinador lo ha dicho varias veces. Los PMGD tienen que comunicarse para saber y poder utilizarlos, por ejemplo, cuando ocurra algún apagón o para fortalecer la red de distribución. Pero eso también es parte de la normativa que el Ministerio quiere modificar de aquí en adelante. Ya, eso. ¿Qué rol tiene el Ministerio de Energía en el coordinador? Ya. El Coordinador Eléctrico Nacional es un ente independiente. Antes del 2016 existía un coordinador eléctrico, pero que era financiado por las empresas. Entonces, evidentemente, no había independencia. Con la ley de transmisión del 2016 se dice, mira, vamos a definir un coordinador eléctrico que es el operador de red, igual que en todos los sistemas del mundo, pero que sea independiente. Se financia íntegramente en la tarifa y los miembros del Consejo Directivo se eligen en un equivalente al Consejo de Alta Dirección Pública. Entonces hay total independencia. ¿Dónde está la injerencia del Ministerio de Energía dentro del coordinador? En el Consejo de Nombramiento, porque ahí efectivamente hay un representante de la Comisión Nacional de Energía, panel de expertos, y ahí efectivamente tiene gestión, pero son entes independientes. Ah, ya. Ahora, ¿qué tan capacitados tienen que estar estos consejeros? Porque los sueldos son bien altos. Efectivamente, los sueldos son altos porque en definitiva se esperan 2 cosas. Que los miembros del Consejo Directivo tengan las suficientes competencias para tomar decisiones críticas, como por ejemplo las que hemos tenido el día de hoy, y al final del día también le dé independencia respecto a cualquier situación en función de las empresas. Porque antes del 2016 el coordinador estaba conformado y financiado por representantes de las empresas. Y uno podría pensar que antes el coordinador financiado por las empresas podía beneficiar a algunas empresas que inyectaran y otras no. No sé si beneficiar, pero indudablemente había un grado de subjetividad. Entonces, para evitar esto y tener un coordinador independiente, se genera esta figura que ahora es el Coordinador Eléctrico Nacional y que está financiado íntegramente en la tarifa, en un porcentaje chiquitito de lo que pagamos mes a mes, pero lo financiamos todos los chilenos. Ah, eso es lo que estábamos hablando el otro día. Oye, Humberto. vamos a entrar ahí, pero antes déjame preguntarte algo. Ok, entendí que entonces ISA se desconectó sin autorización. No, en ISO saltó el automático sin que Ok. hiciese nada. Y otros generadores se desconectaron cuando no tenían que Cuando no hacerlo. tenía que desconectarse. Ahora, la superintendencia ha responsabilizado de hartas cosas al coordinador eléctrico porque dice que cuando le pidió la información no era completa, que le mandaron información tarde e imprecisa, como que, y después apareció toda esta discusión de si es que hay cultura de incumplimiento en las empresas.
¿Qué tenía que informarle el coordinador eléctrico a la superintendencia que la superintendencia acusa que no lo hizo bien? A ver, aquí hay dos cosas. Dentro de las formulaciones de cargo está en que no se cumple el objetivo de la ley. Tomar todas las medidas necesarias para que el alumno se corte. En el fondo eso es lo que establece la ley. Después hay otro proceso asociado a las compensaciones años atrás, que tampoco esa información estaba actualizada. Y en definitiva, lo que pide la superintendencia es determinar o que el coordinador informe que si empresas potencialmente no cumplieron lo que tenían que hacer porque no se hicieron las denuncias efectivas. Eso es un poco el cuestionamiento que al día de hoy tiene el coordinador, desafortunadamente enfrentado con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, porque en la práctica son órganos independientes y que debiesen colaborar y no estar de una otra manera en una batalla al día a día. Estamos con Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Industrial Eléctrica. Uy, me da con decir industrial. Ingeniería eléctrica. Bueno, igual es ingeniero industrial eléctrico de la USACH, académico. De verdad que muchas gracias por estar hoy día acá. Te quería preguntar respecto de la fragilidad que enfrenta hoy día el sistema eléctrico y la vulnerabilidad a la cual se expone con todos los temas que conocemos hoy día de tromba marina, etcétera. ¿Estamos preparados hoy día para enfrentar justamente la contingencia en materia climática y la estrechez que tiene hoy día nuestro sistema? La verdad las cosas yo creo que no. Y hay que ser súper claro y me hago responsable de mis dichos por varios motivos. Primero, nos faltan carreteras eléctricas, nos faltan sistemas de almacenamiento a nivel del sistema de transmisión. Recuerden que hace 2 semanas atrás Argentina cortó la llave porque tuvieron una demanda de gas por frío, ¿verdad? Mucho mantenimiento en el gas que se cada trae vez de dependemos Chile. más de Argentina. Esos números aparecen Justamente. Entonces, mensualmente. Sí. dependemos del gas de una manera tremendamente importante y eso ha quedado relegado porque actualmente y en función de la descarbonización nosotros queremos sacar la matriz térmica y reemplazarlo por energía renovable, pero el reemplazo al día de hoy no es 1 a 1 porque no tenemos carretera eléctrica y no tenemos sistemas de almacenamiento. Entonces lo clave cuando no hay sol es el gas y el gas lo importamos en barcos, ¿verdad? Que llegan a los terminales de Quintero y Mejillones, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo con una programación de un año hacia atrás. Es súper compleja la programación del gas. Confiamos en Argentina, pero indudablemente se han hecho muchos mantenimientos. Se no pero aprendió la lección ahí, Pregúntale a parece. Jorge Rodríguez Grossi, que tuvo que ir a escuchar cómo no... Sí, pero ahí este tema lo conversaba la otra vez con un colega y llegamos a la siguiente conclusión. El problema del gas el día de hoy no es que nos cierren la llave porque nos quieran cerrar la llave, sino que la demanda interna argentina ha sido muy alta por la ola de gas y desafortunadamente en la línea de transmisión de gas se han hecho mucho mantenimiento que antes no teníamos. Entonces, indudablemente, cuando nos falta gas, los costos se disparan. Y indudablemente ahí empiezan a reclamar las empresas renovables que tienen que cumplir sus contratos diarios. Claro. Entonces, nos falta línea de transmisión, nos falta el sistema de almacenamiento. Desafortunadamente, nadie pone sobre la mesa que debiésemos tratar de invertir en centrales a gas para poder avanzar efectivamente a la descarbonización. Pero lo que estoy diciendo no nos gusta mucho, pero en la práctica la evidencia lo muestra así. ¿No? Justamente porque las centrales renovables desafortunadamente sin almacenamiento y sin otras prestaciones no pueden reemplazar a las centrales convencionales. Eso en el segmento de generación transporte y en distribución, bueno, ahí estamos totalmente al dedo. Afortunadamente y crucemos los dedos que la cosa siga bien, pero este año no hemos tenido tantos problemas porque la superintendencia ha hecho un tremendo trabajo en términos de fiscalización y pedir a las empresas distribuidoras que se antepongan, digamos, a la caída de los árboles, pero el viento no lo podemos controlar. Las trombas en el sur no las podemos controlar. Exactamente. Pero indudablemente el concepto de resiliencia, en el fondo, cómo el sistema eléctrico responde al cambio climático, es un tema que no lo hemos abordado con profundidad. Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Yo tengo un par de preguntas que tienen que ver con cómo nos cobran cosas y quién las paga. Vamos por la primera. Nosotros pagamos, como tú decías en la cuenta, 3 cosas. Pagamos generación, transmisión y distribución. Correcto. ¿Verdad? Pero además hay una posibilidad de que las empresas fallen y que eso genere indemnizaciones. Y compensaciones. Esas compensaciones que tiene que pagar la empresa, en la práctica también la pagamos los consumidores, ¿o no? A ver, ese tema salió en la componente de distribución, que es el 20% de la tarifa. Y haciendo una historia muy cortita, el 2020, cuando la Comisión Nacional de Energía con la empresa eléctrica distribuidora empiezan a definir el proceso tarifario 2020-2024, para que la tarifa no suba tanto, se acuerda, o la Comisión Nacional de Energía define que las compensaciones se paguen en tarifa. Pero esto no significa que hay un cargo en la tarifa que nosotros pagamos mensualmente asociado a la compensación. No, ese es un error que se ha dicho en varias partes. Nosotros pagamos las compensaciones de la misma forma que pagamos los postes, que pagamos los cables, que pagamos las cuadrillas. La resma de papel, me dijeron a mí incluso. Claro, pero es que las compensaciones suponen errores. Sí.
Entonces estamos pagando los errores. Sí, pero y también que ser súper responsable. Esa definición la establece la autoridad y la Claro. Comisión Nacional de Energía definió. Que es como La una fórmula. Es una fórmula para que la tarifa no subiese tanto. Exacto. Entonces, no Se es reparte los costos. se socializa. Se socializa. Ahora, la remuneración de la empresa distribuidora se hace en función a una empresa modelo, que es una empresa de papel, y Sí, que no sí. refleja los costos reales de la empresa distribuidora. Entonces, por eso la autoridad dice, efectivamente, las compensaciones de la empresa modelo se pagan en la tarifa, no con un cargo particular, Claro. pero están en esta juguera, pero las compensaciones reales en la práctica son mucho mayores que las que están definidas por la empresa Sí, modelo. las empresas pagan más. Sí. Te quería preguntar algo sobre, no sé si alcanzamos, Pato, Sí, ¿tú sí, querías sí. preguntar algo más? Sí, tengo una más, pero dale. Sobre Por Cerro favor. Dominador. ¿Qué pasa con el almacenamiento de la energía? Cerro Dominador es un proyecto emblemático, pero que ha tenido diferentes dificultades, ¿verdad? Dificultades propias del proyecto. Propias del proyecto. Entonces, ahí en el fondo depende del dueño del proyecto Claro. cómo resuelva los Pero problemas. no ha podido mantener como la entrega estable de energía. Justamente ha tenido varias dificultades en términos de infraestructura propia, pero eso es un problema particular Ya, de la perfecto. empresa, no del segmento. Ok. Humberto, bueno, con toda esta investigación que ha llevado adelante la superintendencia, se sale ayer en la prensa, hoy día también, que los consejeros del CEN arriesgan multas de hasta 24 millones de pesos. Sí. Ya, a nivel personal, Sí. ellos. Pero también ellos tendrían seguros, Sí, que compañías de seguros se harían cargo de pagar esa multa. sí. ¿Ya? Y esos seguros son contratados con presupuesto del coordinador eléctrico. O sea, en la práctica, los que debieran ser responsables de pagar con su propio patrimonio no están exponiendo su patrimonio. O sea, se está vulnerando esto. Y además el costo lo estamos pagando nosotros. O sea, primero, no se cumple el espíritu. Bueno, te estoy dando mi opinión, ahora quiero la tuya. Primero, no se cumple el espíritu de que tú te hagas responsable de tus errores, porque lo está pagando un tercero, un seguro, y además ese seguro lo estamos pagando con fondos públicos del CEN. ¿Te parece bien? Para cerrar el tema de las compensaciones, que ojalá que quede meridianamente claro que las compensaciones no se pagan como un cargo adicional de la tarifa y que esto es una decisión que tomó la Comisión Nacional de Energía en su momento. Sí. Respecto al coordinador eléctrico, efectivamente todo lo paga el usuario en el cargo por servicio público de la misma forma que se paga el panel de expertos. El panel de expertos también lo financiamos nosotros y también son sueldos o honorarios bastante elevados. Ahora, indudablemente, los consejeros del coordinador no definen sus propias reglas. El presupuesto del coordinador es aprobado anualmente por la Comisión Nacional de Energía. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Comisión ahora? Le envió un oficio al coordinador eléctrico donde le pide, envíeme la partida presupuestaria y indíqueme la cantidad en monto de pólizas y en qué consisten las pólizas. Y la Comisión Nacional de Energía es la que tiene que cautelar qué sí se puede pagar en tarifa o qué se incluye en el presupuesto del coordinador y qué no. O sea, no está claro que sea una falta esto. Justamente porque, insisto, el presupuesto del coordinador lo autoriza la Comisión Nacional de Energía anualmente. Perfecto. Igual a mí me parece que vulnera el espíritu, pero eso es materia, harina de otro costal. Muy bien, Humberto Verdejo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Humberto. Te vamos a Buenísimo. volver a buen invitar día. de todas maneras De a medida todas que vayamos siguiendo a mal caso de Esta serie todavía no esta termina. serie. Sí.